Bien. Denles aplauso a Jesús bien fuerte, por favor. Puede sentarse en esta mañana. Te amo, Jesús. Una vez más, para mí un gran honor estar aquí con ustedes. Una alegría ver cómo ha crecido la iglesia desde donde viene. Estuve acá al principio de cuando se empezó esta congregación, y he visto sus etapas, y estoy seguro que esta no es la última etapa. Esta es parte del camino que va a transitar esta iglesia en su caminar y en su influencia aquí en el oeste de Panamá. Estoy seguro de eso. Déjeme leerle lo que dice en Lucas capítulo 7, verso 18. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Mi tema en esta mañana: los ciegos ven. Uno de los milagros que usted no va a conseguir en el Antiguo Testamento es la sanidad de ciegos. No se sanó un ciego en el Antiguo Testamento, ni uno. Aunque hubo sanos de lepra, no hubo sanos de la vista. Es decir, en el Antiguo Testamento los ciegos siempre fueron ciegos. En el Nuevo Testamento Jesús aparece en su ministerio, y una de las características claras de lo cual era diferente al Antiguo Testamento era la sanidad de ciegos, o hacer que los ciegos recobraran la vista. Así que creo que Jesús quería dejar claro, no solamente a Juan, sino a todo el pueblo judío y a todos los religiosos del tiempo, que estaba sucediendo un cambio de pacto, un cambio de tiempo y un cambio de dispensación. Esas tres cosas estaban ocurriendo en las narices, por llamarlo de alguna forma, de todo el pueblo y de toda la clase política y religiosa ante Jesús. Sin embargo, sorprende que ninguno de ellos se dio cuenta, ni aún Juan el Bautista, que era el ministerio del momento, era el ministerio de influencia del momento, y era aquel ministerio que tenía toda la atención de cualquier persona que quería ir a su línea espiritual. Pensaba en Juan. Los que no querían continuar con la religión, con la sinagoga y todo este sistema que ya estaba obsoleto y que definitivamente el pueblo ya no lo veía como una opción. Recordemos algunas cosas muy rápidas porque el pueblo popular no veía esto como una opción. En primer lugar, porque el pobre no tenía acceso a la palabra de Dios. El pobre no tenía la forma de entrar al templo y pasar por todo aquel filtro económico y comercial que había dentro del templo. Así que el pobre le tocaba quedarse fuera del templo, y de esta manera pues se le ponía al margen de lo que podía ser una expiación, y mucho menos oír la lectura de la palabra de Dios. Por esa razón, una de las características del Mesías es que a los pobres le era predicado el evangelio, porque los pobres no tenían acceso a la palabra de Dios. Es sorprendente que la historia siempre de alguna manera ha puesto al pobre fuera de cualquier beneficio, incluyendo el espiritual. Ahora bien, resulta que dentro de este marco
Jesús, que no estaba en el templo, porque el 90 y pico % del ministerio de Jesús se desarrolló en la calle y no en el templo. Y no era porque Jesús no le gustaba ir a la iglesia. No quiero que alguien use esta excusa y diga entonces no voy a la iglesia porque Jesús no iba. No, Jesús no iba a la iglesia porque el sistema que había dentro de la iglesia era un sistema controlador, manipulador y comercialista. Y Jesús no quería avalar semejante atrocidad para el pueblo. Así que Jesús, ante la pregunta de los discípulos de Juan, si era él o había que esperar a otro, Jesús hace algo característico y en ese mismo momento no le sanó un ciego, le sanó varios ciegos en el lugar. Y hace de una manera categórica la diferenciación entre lo que se conocía y lo que él estaba estableciendo en la tierra. Una nueva manera de relacionarse con Dios y una forma íntima, personal y sobrenatural de relacionarse con Dios. Así que dejó claro que la religión y el pasado producían ciegos, pero lo que Jesús traía daba visión de la vida abundante y eterna que él traía a la tierra. No solamente esto, sigue diciendo Jesús cuando logra hablar, antes lo que hizo fue sanar. Le dijo, vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y oído, y dígale, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y aclara mi Señor Jesús, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es sorprendente que Jesús no separaba lo que hacía de lo que era. Volveré a repetir eso. Jesús no separaba lo que hacía de lo que era. El gran problema hoy de los líderes cristianos es que separan lo que hacen de lo que son. Y no hay manera de separar eso. O usted es o usted no es. Y creo que esta es una de las cosas que hay que recuperar del liderazgo cristiano en el mundo entero. La separación de lo que puede ser un líder. No se separa de lo que hace. Es decir, no puede actuar de predicador y de pastor para luego ser lo que no es en su vida real. Jesús lo deja muy claro acá. Lo que hago y lo que digo tiene relación con lo que soy. Así que Jesús hace un despliegue, digamos, sobrenatural, pero una muestra magistral de lo que venía y era el nuevo pacto por su sangre y por él, que es el que estamos y tenemos vigente hoy día. Todos estos 6 puntos que le hablo están vigentes para el Nuevo Testamento de hoy, para la vida cristiana de hoy. Y así como se le anuncia hoy el evangelio a los pobres, todo lo demás puede ocurrir en la vida cristiana. Los ciegos deben ver. Y cuando hablo de ciegos en este día, no solamente me puedo referir al que no posee el sentido de la vista, sino que me refiero a todo aquel que siendo cristiano no ve más allá de su nariz espiritualmente y que viven vidas sesgadas de lo que puede ser la amplitud y la plenitud de una vida cristiana. No hay manera de ser cristiano y estar amargado. No hay manera de ser cristiano y estar desesperado. Hay cosas que se corresponden con la confesión. Y las cosas que se corresponden con la confesión debe ser producto de tu relación con Jesús y de tu revelación de Jesús. Sin duda alguna nos han separado muchos de lo que Cristo es y de lo que Jesús es, especialmente porque no es conveniente que una persona esté plenamente
viviendo una vida cristiana, porque los líderes los líderes de hoy dejarían de ser necesarios. No me quiero meter ahí en ese problema. Un pastor y un líder verdadero te conecta con Dios, te hace dependiente de Jesús, te hace tan dependiente de Jesús que en el día malo, el día de desesperación o el día de la frustración, tú no sales corriendo al líder, tú sales corriendo a Jesús. Así que no le voy a decir cuál es su caso, pero si cuando usted tiene un problema piensa rápidamente en el líder, usted necesita conectarse con Jesús. No estoy diciendo que el líder y conectarse o apoyarse o buscar al líder para algún tipo de dirección sea mala. Es malo cuando usted depende de él o de ella para vivir su vida cristiana. Una de las razones por la cual hemos estado y seguimos de pie en Venezuela es porque siempre me ocupé de conectar a la iglesia con Jesús. Y la iglesia sabe que si yo no estoy o no está algún líder de prominencia o de conocimiento, están ahí por Jesús. Así que un martes es normal conseguir 3,000 o 3,500 personas orando, porque no vienen a que lo vean, vienen a orar. Y es importante que todos desarrollemos esta clase de estructura en cualquier iglesia del mundo, especialmente en la nuestra, Maranata. Si somos gente de Jesús, que aman a Jesús y se conectan con Jesús porque vemos, entonces la iglesia será la influencia principal de la sociedad en Panamá y será la influencia principal en su comunidad, la influencia principal en su edificio o en su urbanización. A eso está llamado la iglesia. Ahora bien, no quiero hablar mal de Juan porque no hay forma de hacerlo. Pero lo que sí está claro es que Juan estaba familiarizado con prácticas y no estaba familiarizado con la percepción espiritual. Y lo peligroso de volverse religioso no son las faldas ni la pintura, es perder la percepción espiritual. Cuando se pierde la percepción espiritual me quedo en la práctica o la mecánica y me olvido de la esencia o de la percepción. Y caigo en el asunto de la crítica porque es normal. Ahora mi vida cristiana va a depender de lo que yo oigo, de lo que yo veo, de lo que yo toco o lo que yo razono. Y cuando eso ocurre, nos volvemos improductivos para el cielo. Porque la razón de ir a la iglesia no es Jesús. Es toda una sumatoria de cosas que no tienen que ver con la persona de Jesús. Y somos la iglesia de Jesús. ¿Alguien aquí es la iglesia de Jesús? Muy, muy, muy importante. Ahora, no solamente eso, cuando eso ocurre, gracias mi papá, cuando eso ocurre, o cuando esto está aconteciendo, Juan está preso. Usted preguntará por qué un hombre del calibre de Juan manda a preguntar una cosa tan clara. Digo, usted aquí sentado diría, qué tontería. Yo sé que Jesús es Jesús. Usted lo está diciendo 2020 años después. O sea, hay un montón de tiempo donde usted lo confirmó. Pero este hombre no lo sabe. Este hombre está preso en una cárcel. Y déjeme explicarle que la razón por la cual está preso es por tener un mensaje incómodo para el régimen del momento. Y ese mensaje incómodo hizo que Juan terminara en la cárcel sin ningún tipo de acusación. El primer preso político de la Biblia. Ahora bien, ¿qué pasaba? ¿Por qué Juan estaría dudando del Salvador de la humanidad? ¿Por qué estaría Juan dudando del mismo que él bautizó? Del mismo que él vio por primera vez. Juan tuvo percepción espiritual y reconoce a Jesús no como su primo, sino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y no solamente eso, sino que lo reconoce el día que está bautizando
para perdón de pecados. Juan bautiza para perdón de pecados. Y en el momento que Jesús aparece en la escena, Juan dice, este bautismo no sirve, lo que yo estoy haciendo no sirve, porque este hombre que entra al agua ahora es el Cordero que quita el pecado. Así que este bautismo no sirve. Juan está haciendo eso. Tal vez usted no lo lee en el momento, pero el hombre más poderoso del tiempo, que su mensaje amenaza a un imperio, está reconociendo que su práctica no sirve. Déjeme explicarle que muchas de mis prácticas en el pasado no servían. Y lo más sincero que puede hacer un hombre de Dios es reconocerlo. Cuando la práctica de lo que hacía no sirve, porque delante de Jesús esa práctica es estéril por completo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me han pasado varias, de las que he descubierto que no servía. Yo sé que cuando digo estas cosas rápidamente la mente se va y dice, pastor, díganos por lo menos una para ver si yo la dejo de hacer. Yo no podía orar sin música. Pensaba que si no tenía música, mi oración no llegaba a ningún lado. Y necesitaba la música para que me pudiera conectar con Dios. Pero un día orando me conseguí con Jesús. No estoy hablando en el sentido físico o en la experiencia sobrenatural de verlo cara a cara. Me hubiese gustado y siempre lo he querido, pero nunca me ha pasado. Ahora bien, yo he tenido que seguir a Jesús por fe. Ahora, cuando digo que me conseguí a Jesús, es porque orando un día tuve una experiencia con su presencia y podía saber que era Jesús, aunque no lo veía y aunque no lo podía tocar, sabía que estaba ahí. Y desde ese día en adelante me di cuenta que la práctica de la música, por conectarme o por ser diferente a conectarme a Jesús, lo que producía era una dependencia de una sensación almática que me impedía realmente tener una experiencia sobrenatural. Así que empecé a orar el sequedal de los sentimientos para poder llegar a un momento a conseguirme con la verdadera presencia de Dios. Que no pasara por mi alma en el sentimiento, que todo pasa por su alma, pero que no fuese ese sentimiento quien dirigiera mi relación con Dios. Y usted sabe tal vez que, déjeme tal vez hacerlo libre de esa atadura, porque a veces la música lo que hace es ablandar mi alma y te hace llorar, no porque está la presencia de Dios, sino porque tienes problemas. Es una especie de, ¿cómo llamarlo? De esta música que es correspondiente a tu alma, como por ejemplo el mundo la usa, y si pelearon con la novia o con el esposo o la esposa, entonces en el mundo estoy hablando, ponen una música triste donde hable de las traiciones y de las discusiones entre parejas, y esta persona termina llorando usualmente con un frasco de alcohol. Todo eso está en el alma. Ahora, yo no puedo hacerlo de la misma manera cuando voy a orar. No necesito una música que se corresponda a mis sentimientos de deuda y de desesperación. Y cuando oigo al que dice, no tengo nada contra él ni contra ninguno que adora al Señor con alguna letra en específico, pero cuando yo oigo cansado del camino y de repente yo me siento mal, yo termino llorando, no porque sentí a Dios, sino porque estoy cansado del camino. Eso puede pasar. Cualquier parecido con ustedes es solo casualidad, no estoy tratando de atacar a nadie. Pero son cosas que a mí me pasaron, a usted no. Yo estoy seguro que usted no usa esas cosas, pero yo la usaba. Y aprendí un día, teniendo a Jesús en mi oración, que esa práctica no me ayudaba. Lo que Jesús quería era mostrar
que las viejas prácticas no iban a servir mucho para el nuevo pacto. Y Juan, siendo el gran hombre de Dios y habiendo tenido la experiencia de estar bautizando para perdón de pecados y tener enfrente al que verdaderamente quita el pecado, y haberlo bautizado y haberlo tenido enfrente, eso sorprendentemente no le sirvió para ese día o para después. Sorprendentemente, Juan en la cárcel quería una manifestación física del Mesías. Y en Isaías 61, verso 1, establece claramente que una de las manifestaciones del Mesías era que había venido para abrirle la cárcel a los presos. Juan, que conocía esa parte de la Escritura, esperaba que Jesús viniera con la autoridad del Hijo de Dios y del Mesías y le diera una orden a los alguaciles y le dijera: sáquenlo de ahí. ¿Por qué? Porque yo soy el Mesías. Ah, perfecto. Entonces iban a ir a la cárcel, le abrían la cárcel y sacaban a Juan. Y Juan, entonces, bajo esa muestra de cumplimiento de Isaías capítulo 61, verso 1, entonces Juan se haría discípulo de Jesús. Eso era lo que Juan pensaba. Pasaron 1, 2, 3, 4 semanas y Juan seguía en la cárcel. Hay gente que piensa que ser cristiano es no tener problemas. O hay gente que piensa que ser cristiano es ser inmune a cualquier enfermedad o ser inmune a cualquier sentimiento, y no funciona así. A veces nos hacemos criterios tan personalizados de lo que Jesús es y lo que debe ser para mí, que cuando no lo es, entra una frustración que se puede convertir finalmente en una decepción. Cuidado, porque el diablo se especializa en esto. Es la razón por la cual la gente deja de estar con Dios, deja de asistir a la iglesia o empieza a rebelarse contra Dios diciéndole: no te doy diezmo, no te doy ofrenda y no voy a orar. La gente piensa que haciendo eso hacen sufrir a Dios. No hacen sufrir a Dios, usted va a sufrir. Ser cristiano no es solamente andar con los ojos tapados, es ser inteligente para aplicar la palabra a mi vida y para entender que lo que está escrito aquí me bendice a mí. Que cuando yo peco o hago cualquier otra clase de acción, yo no daño a Dios, me daño a mí. Ahora Juan pensaba en un punto que, estando en la cárcel, si él no lo venía a sacar de la cárcel, no era el Mesías. Si él no era el Mesías, entonces nadie lo seguiría, y si él no apoyaba a Jesús, tal vez Jesús no iba a poder desarrollar su ministerio, porque Él me necesita a mí. Usted dirá: pastor, ¿era así? No, estoy hablando de lo que Juan podía estar sintiendo ahí, porque si yo fuese Juan, yo lo hubiese sentido así. Hay predicadores famosos que piensan que si Dios no los usa a ellos, entonces su obra no va a caminar. Ese es el mismo sentimiento de Juan, y es el mismo sentimiento que a todos nos embarga cuando asistimos a una iglesia y por alguna razón el pastor no me saludó o un líder me hizo algo, sencillamente Jesús no cumplió o Dios no cumplió mis expectativas. Entonces yo digo: voy a dejar de diezmar para que la iglesia sufra. Bueno, yo sé que a usted no le pasa eso, claro que no, pero Juan lo llegó a sentir y era Juan. Y mi pregunta hacia ustedes: yo creo que Juan era un gran hombre de Dios. Era tan grande que Jesús lo reconoció y dijo: no había uno antes ni habrá uno después como Juan el Bautista. Así que no estamos hablando de Javier Bertucci o mi papá o usted, estamos hablando del gran profeta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista llegó a sentir que sin él la obra de Dios no iba a avanzar, que sin su aporte a la obra de Dios no iba a avanzar. Entonces le manda a 2 de sus discípulos y le dice: ¿eres tú o esperamos a otro? Porque si no eres tú, dínoslo, porque nosotros vamos a esperar al otro para que tú sigas tu camino y no vas a poder hacer nada. ¿O usted cree que Jesús no lo sintió? ¿Por qué razón Jesús sanaría a tanta gente ese día? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no sanó antes a todo y después llegaron los discípulos? Sino que Jesús esperó que llegaran los discípulos, estuviesen ahí,
para que ellos mismos vieran que si Juan me apoya o no me apoya, no es mi asunto, es su asunto. Yo sigo siendo Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador de toda la humanidad. Yo tengo un deseo profundo por bendecirlo. Y a mí me ha bendecido tanto esto, porque entendí que Dios no depende de mí para hacer lo que Él quiere. Y cuando Dios no depende de mí para hacer lo que Él quiere, yo me ocupo constantemente de serle útil. Cuando yo siento que Dios me necesita para lo que Él quiere hacer, entonces digo, bueno, que Dios se las arregle, porque si me quiere, que haga esto. Si Dios quiere que yo haga esto, entonces que Él haga esto. No, pero usted nunca ora así, ¿verdad? No, gracias a Dios. Que usted no le dice, Señor, si me das $1000, yo te prometo que te doy. No, usted no hace eso. Nadie lo hace. En estos momentos somos 3 veces santos. Pero no estamos hablando de usted ni de mí, estoy hablando de Juan el Bautista, el grande hombre de Dios, que en un momento llegó a pensar que su ministerio, su influencia y su unción eran imprescindibles para Jesús desarrollar su obra y desarrollar su ministerio en la tierra. Así que Jesús le da una muestra de poder, de gracia, sana enfermos y hace o cumple 6 puntos de Isaías 61, verso 1, y le deja claro a los discípulos de Juan que no necesita, que respeta a Juan, que lo quiere mucho, pero no lo necesita para hacer su obra, y terminantemente dice al final, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Usted cree que eso era para usted? ¿Usted cree que eso era para los discípulos de Juan? No, eso era para Juan el Bautista, el gran hombre de Dios. Recibió un mensaje directo de Jesús. Le dijo, Juan, es mejor que no tropieces en mí, porque el que tropieza en mí no le va bien. Así que no quiero que pierdas la cabeza. Cosa que ocurrió. Lo que quiero hablarle claramente sobre esto, es que Juan el Bautista es una clara muestra de que el pacto en que vivimos, o en el que vivimos usted y yo, es un pacto de gracia, que se accede a él por medio de la fe. Que las obras no producen el pacto, sino que el pacto produce las obras. Y cuando yo entiendo esa gran verdad, entiendo que mi relación con Jesús no puede ser contaminada por las cosas que hago, sino por las cosas que creo y por las cosas que soy. Voy a volver a repetir eso. Si estamos usando la ecuación a la inversa, estamos tratando de hacer algo para agradar a Dios. Y resulta que lo que hago para agradar a Dios es posible lo que hace que no pueda agradar a Dios. ¿Cómo hago esto? Para explicárselo de manera que yo mismo no me enrede en esto. Pongámoslo de esta manera. En algún punto pensamos que lo que hacemos es lo que hace que me relacione con Dios, o que Dios tenga un concepto de mí. Si toco el teclado, si toco la batería, o si canto. Si hago algo notable, visible en la iglesia o para la iglesia, yo llego a pensar que esa es la razón por la cual Dios me ama, o Dios me salvó, o Dios me tiene como su hijo. En el mismo momento en que yo empiezo a pensar que lo que hago es lo que me relaciona con Dios, dejo realmente de tener una relación con Dios. Porque mi relación con Dios es lo que es, aunque yo no haga nada para Él. Una de las cosas más importantes de ser cristiano y venir a una iglesia es mantener en la vida y en el transcurrir del tiempo un cambio permanente en nosotros. Es una de las cosas que siempre he admirado a mi papá, que sigue cambiando, espiritual y físicamente.
Y eso es producto de una relación saludable con Dios. Cuando alguien tiene una relación saludable con Dios, siempre se mueve a un cambio constante, permanente, constante y permanente, porque así es Dios. Dios es dinámico y siempre nos va a empujar hacia un cambio positivo en la vida. No importa la edad. Si usted no tiene 99 años, usted puede cambiar. Porque dice mi Biblia que a los 99 años Dios le habló a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. A los 99 años. Si usted tiene 99 años, usted califica de ahí hacia abajo para caminar delante de Dios y ser perfecto. Si usted tiene 100, ya no. Pero mientras tanto, tendremos que ser alados y empujados hacia un cambio constante. Y el estancamiento sucede cuando yo creo que por lo que hago para Dios y por ser tal vez regular o bueno en lo que hago en la iglesia o para la iglesia, entonces mi relación con Dios depende de eso que hago, y ese mismo día dejo de cambiar y dejo de mejorar porque creo que tengo a Dios ganado de mi lado por lo que hago para Él. Es un grave error. Déjeme abrirle mi corazón, que yo vengo poco para acá. Y no voy a perder la oportunidad de abrirle mi corazón y poderles bendecir. De por sí, a medida que va pasando el tiempo, y no es que estoy viejo, pero los años son implacables, quiero ser más eficiente para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y una de las cosas que sin lugar a duda me llamó a hacer es predicar su palabra. Y quiero ser muy eficiente en esto. Antes cualquier mensaje lo daba por sentado, ya no. Cada mensaje es una oportunidad única de poder bendecir a alguien ahí sentado, y es un gran honor para mí hacerlo y una prioridad para el cielo que lo haga. Se convierte entonces en una prioridad mi relación con Dios para ser eficiente en aquello para lo cual he sido llamado. No es ser eficiente para lo que he sido llamado y de esa forma me relaciono con Dios, porque es el problema que tuvo Juan el Bautista y es el problema que va a tener cualquier creyente, incluyendo los 12 discípulos de Jesús, que llegaron a pensar que por ser el primer anillo después de Jesús era una clase de creyentes de otra generación o de otra calidad. Pero no es así. ¿Sabe cuándo lo demostró Jesús claramente? El día que le dijo a sus discípulos: vayan a aquella aldea, van a conseguir un burrillo, un asno que nadie ha montado, está ahí, desamárrenlo por favor y tráiganmelo. Y ellos fueron e hicieron caso. Pero antes de mandarlo le dijo: y si el dueño les pregunta ¿qué están haciendo?, ustedes le van a responder: el Señor lo necesita. Los discípulos se vieron la cara y dijeron: ¿cómo? O sea, hay gente que no anda en esta comparsa, que conoce a mi Señor Jesús y que le dicen Señor, y que están dispuestos, a diferencia de nosotros, de que Jesús nos esté dando todo, están dispuestos a dar para Jesús. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Se llevaron una gran sorpresa los discípulos ese día. Se dieron cuenta que había gente que no estaba caminando al lado de Jesús y tenían mayor revelación con Jesús o de Jesús. Y usted conoce la historia. Así sucedió, exactamente. Salió el dueño y le dijo: con un machete en la mano. Aquí le dice machete, ¿verdad? ¿El mismo? Sí. Bueno, me estoy cuidando siempre de las palabras. Es un cuchillo grande, ¿no? Ah, bueno, en mi país le dicen machete a eso. Ajá, y salió el dueño con el machete y lo rastrilló en el piso. ¡Ra! ¿Quién está ahí? Discípulo de Jesús. Ajá. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nos estamos llevando el burrito.
¿Y por qué? El Señor lo necesita. Puso el machete hacia atrás, dijo, amén, claro que sí. Llévenselo, por favor. Para mí un gran honor, díganle, que se lleve un burro nuevo. Un gran honor. Está nuevo, aire acondicionado, full equipo. Nunca lo han usado. No, usted se sorprenderá porque estamos hablando de un burro, pero era el carro, el vehículo del tiempo era el burro. Así que quien tenía un burro no era cualquier persona, no era un pobretón. Tener un burro en el garaje es igual a hoy tener el carro en el garaje. Pero este no era un carro golpeado, abollado y chocado. Este era un burro nuevo de paquete. Cascos nuevos, 4 cascos nuevos, orejas paraditas, dientes blancos. Porque mi Señor Jesús, en cuanto a cosas como esta, a veces es muy exigente. Oh no, mi Señor Jesús dijo, no, discúlpeme, yo soy el Hijo de Dios, el Salvador del universo, y voy a entrar en un burro nuevo. No quiero entrar en un burro viejo, mañoso. No, quiero entrar en un burro nuevo. A veces mi Señor hizo esas cosas. A veces hizo actos enormes de renuncia y no de humildad. A veces pensamos que humildad tiene que ver con renuncia, son dos cosas diferentes. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y renunció a cosas. Su humildad estaba dentro del corazón. El sencillo hecho de estar en la tierra en un cuerpo de esto era la mayor muestra de humildad de él como Hijo de Dios. Especialmente cuando le daba sueño. Qué triste para un Dios que le dé sueño y tener que quedarse dormido y desconectarse del mundo que vino a salvar porque el cuerpo no le daba. Eso era una gran muestra de humildad de mi Señor Jesús. Entonces Jesús mostró un nuevo pacto en todo su esplendor, y todavía queremos irnos al antiguo y vivir en el antiguo y relacionarnos con Dios por medio del antiguo, por medio de actos, acciones y en la línea de lo horizontal. Pero Jesús cambió todo a esta forma de relacionarse con Él y dijo, ahora tienen que hacerlo desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Y todas las acciones que hagan afuera deben salir de adentro. Y si ustedes quieren acceder adentro por medio de las acciones de afuera, no pueden, porque la salvación no es por las acciones exteriores, sino por la fe del interior. Así que el pacto cambió y debemos movernos a este pacto y abrir los ojos para que veamos cómo relacionarnos con Jesús y cómo amarlo profundamente. Cuando usted comienza a descubrir esto, le puedo asegurar que usted se va a enamorar como loco de Jesús y no va a ver para un lado ni para otro, y usted va a exponerse a cualquier cosa, como por ejemplo a perder su reputación, su credibilidad y sus recursos por lo que Él le diga que haga. Una de las mayores muestras de mi Señor Jesús, cuando ese día en el Jordán tuvo que perder su reputación y credibilidad al ser bautizado para perdón de pecados delante de toda la multitud que estaba allí, y reconocer públicamente que había pecado cuando no lo había hecho. ¿Sabe por qué? Porque tenía que cumplir toda justicia. Y toda justicia no quiere decir ley. Toda justicia se refiere a todo lo que usted debe hacer para Dios, y en el momento que debe hacerlo para Dios, en el día y la hora que debe hacerlo para Dios. Eso es cumplir toda justicia. Y no le voy a decir esto, pero entérese más tarde del mensaje que predicaré en la otra iglesia central, llamado llamados y propósitos. Tiene que ver con la línea específica de lo que Dios llama a cada persona a hacer en la vida. Y para lo que Dios te llamó a hacer en la vida, eso para ti es tu justicia. Así que imitar llamados nunca me hará cumplir mi justicia o la justicia de Dios para mí. Usted puede, como yo lo hago, amar a un hombre de Dios como yo amo a mi papá. Desear su espíritu. Pero su llamado es su llamado. Mi llamado es mi llamado.
Y él tendrá que hacer de acuerdo a su llamado todo lo que Dios le llame a hacer para cumplir toda justicia. Y yo tendré que hacer para mi llamado todo lo que yo tengo que hacer para cumplir toda justicia. Lo que yo hago no es lo que él tiene que hacer, y lo que él hace no es exactamente lo que yo tengo que hacer. Si me empeño en imitar un llamado, terminaré por dejar de cumplir mi justicia. Y eso es un gravísimo error. Queremos ser padres para esta generación, pero siendo yo padre de 4 hijos, quiero ser un ejemplo para ellos, pero que cada uno haga su vida de acuerdo a su llamado. Es una cosa tan delicada, tan delicada. Tal vez usted no lo sabe, no me lo está preguntando, pero yo se lo voy a decir. Hace 3 semanas oré por mi hija para despedirla, Valeria, despedirla a España, porque ella iba a estudiar allá. Y ella tomó su decisión. Y yo oré y oré y oré. Y yo pude imponerme como padre y decirle: usted no se va y punto. Pero yo le decía a mi esposa: mi amor, yo no puedo controlar, porque yo quiero que mis hijos tengan relaciones con Dios y que sean dirigidos por el mismo Dios que yo sirvo y que yo amo. Y para esto tendré que tener una profunda confianza. Tendré que tener confianza, así como tuvo la confianza el padre para cuando su propio hijo le pidió: dame lo que me corresponde. Porque el padre no le dijo: ¿cómo es la cosa? ¿Usted quién se cree? Yo no le voy a dar un bolívar o un dólar. Si usted se quiere ir, lárguese de aquí limpio. Me sorprende que el padre le dio todo lo que le correspondía. Le dio su parte de la herencia. Le dijo: mijo, ¿esa es su decisión? Sí, papá, porque yo quiero vivir la vida. Ok. No solamente te voy a dejar ir, sino que aquí hay un ejemplo: $200,000 para que usted se gaste y se vaya a vivir su vida. Vaya, papá, en serio, vaya. Usted conoce la historia. Por ahí estuvo fiesteando, mujereando, haciendo todo lo que una persona sin Dios hace normalmente. Muchos amigos, pero la historia es muy clara. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, mujeres, y todo lo que tenía también se terminó. Y ahí, en el piso con cerdos, se acordó de la vida que vivía con su papá y regresó arrepentido. Así que, aunque mi hija no me estaba diciendo: me voy a perder, yo decía: Señor, Europa no va a entrar en cualquier lugar. Así que oré por ella frente a toda la iglesia, que oró por ella para ser sanada, y la envié a España. Mi esposa estaba destrozada en la casa. La conseguí muchas veces llorando y me decía: pero ¿por qué no hiciste algo? Tú podías haberte impuesto y haberle dicho que no. Es cierto. ¿Por qué no lo hiciste? Porque no pienso así. Creo que debe ser de otra manera. ¿Cómo? No lo sé, pero no era como tú querías, ni como yo quería. Bueno, pasaron 2 semanas, mi hija empezó a ir a clase y me llamó, me escribió: papá, necesito hablar contigo. En algún momento que tenía tiempo le dije: ok, vamos a conversar. Y empezó a hablar. Y me dijo que de repente ella estaba muy emocionada en un país nuevo y donde funcionaba todo. Entiéndame, viene de Venezuela en este momento. Y me dice que empezó a sentirse muy inquieta, muy inquieta, muy inquieta. Y empezó a sentir algo extraño, me dice: papá, me empecé a sentir muy extraña. Y empecé a sentir de alguna manera que no estaba haciendo algo bien. Y fui a mi clase de universidad y todos los amigos de la universidad
estaban ya allí para invitarla, que vamos a salir, que vamos a conversar, que vamos a compartir. Y un día un profesor italiano en la clase tocó el tema del sexo y se le ocurrió decir que el sexo tenía que ser por medio del amor y que no podía ser que fuese solamente una relación animal. Y se encendió la clase porque estos niños de 18 y 19 años empezaron a decir que no era así, que el sexo era para el placer. Y se hizo una discusión sobre Dios y resultó que todo el salón era ateo y que el mismo profesor se sintió arrinconado. Y en toda esa discusión mi hija estaba sentada en su silla pensando, ¿qué rayos hago yo aquí? No fui formada para esto. Estos no son mis valores. Y dentro de su mente ingenua todavía, pero con un poderoso Espíritu Santo del nuevo pacto, que vive dentro de nosotros, que nos dirige a toda verdad, le hizo saber que podía ganar 2 títulos en España, pero podía perder su alma y podía perder sus valores. Y después que me contó todo esto, me dijo, papá, me da mucha vergüenza porque tú has hecho un gran esfuerzo, pero no puedo quedarme aquí. Me tengo que regresar al país, porque prefiero estar contigo y con Dios que quedarme aquí y poder causarte dolor a ti y a Dios. Así que el domingo que viene tenía su cambio y está conmigo. ¿Qué hace eso? Me pudo haber impuesto y decir, no es así, quédese. Pero cada vez que me daban ganas me acordaba del hijo pródigo, me acordaba de que eso está ahí. Y mi Señor Jesús lo dijo no por casualidad, sino para probar a alguien llamado Javier Bertucci algún día en la historia, y como yo a muchos más. Porque este evangelio que predico y este pacto que vivo es práctico, está vigente y me hace más que vencedor cada día en mi vida. Porque ahora veo Juan aprendió una gran lección ese día también. Aprendió que la revelación que tuvo de Jesús, viéndolo entrar al río o al Jordán y viéndolo como el cordero que quita el pecado del mundo, no era para que él hiciera lo que Juan quería. No. Tu relación y revelación de Jesús no es para que tú recibas lo que quieres. No solamente Juan lo aprendió, sino el mismo Pedro. Después de semejante revelación, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y después de eso, se fue a un lado con Jesús y lo invitó a un lado y le dijo, Señor, ¿cómo es eso que te vas a ir a Jerusalén a morir? Explícame, por favor. Yo soy ahora tú y yo. Y los otros 11. Porque yo tuve una revelación de ti que nadie más tuvo. Y el Padre me lo reveló. Y no se lo reveló a los otros 11. Porque somos siempre especialistas en naturalizar lo sobrenatural. Pedro inmediatamente quería hacer ver que Dios mismo hizo un favoritismo con los otros 12 o con los 12 y escogió a Pedro de entre todos para tener la revelación de Jesús, y que eso le daba a él un favoritismo con Jesús, y ahora iba a ser Jesús él y los otros 11. Y entonces llama a Jesús aparte y le dice, Señor, no hagas tal locura. ¿Cómo es que tú vas a ir a Jerusalén a morir? ¿Qué va a pasar con mi suegra? Con el cheque de todos los meses. Si yo no le mando a mi suegra todos los meses un cheque, mi esposa me reclama y voy a tener un problema en mi casa. El barquito que tenía, lo vendí. Estoy limpio y tú vas a morir. ¿Me vas a dejar así? No. No. Yo no tuve esta revelación en vano. Jesús lo oía, me imagino la escena, y lo veía de arriba abajo, y lo veía de arriba abajo, y lo veía de arriba abajo. Y Pedro diría para sí mismo, me la estoy comiendo, estoy convenciéndole. En algún momento Jesús va a decir, hijo,
gracias, tienes razón. Y de repente Jesús lo vuelve a ver de arriba abajo y va a hablar. Pedro lo ve y dice, ahí viene, ahí lo va a decir. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué gran sorpresa. Pedro no podía creerlo. Hacía minutos era Pedro el extracto de la roca sobre el cual él mismo pensó que la iglesia estaría edificada, y que ahora le sonaba el manojo de llaves en el bolsillo porque tenía las llaves del reino de los cielos, y que ahora tenía la exclusividad de la revelación de Jesús, y eso por supuesto le iba a hacer levantar ministerios. Pedro, pero le acaban de decir Satanás. Por cierto, al único de todos los discípulos que hasta ese momento le había dicho Satanás. Le dijo primero Jesús Satanás a Pedro que al mismo Judas. A Judas reconoció que Satanás lo había poseído, pero a Pedro le dijo Satanás. Es serio, es muy serio lo que acaba de pasar ahí. Pero Pedro llegó a pensar que la revelación que tenía de Jesús era para que hiciera lo que Jesús quiere. O perdón, lo que él quiere que Jesús haga, y no lo que Jesús quiere que él haga. Y así siempre estamos con el asunto de servir a Dios. Casi siempre estamos queriendo hacer lo que Dios no quiere que yo haga, pero lo que a mí me gusta hacer. Me acuerdo que en algún punto, cuando yo estaba más jovencito, el pastor que tuve en un tiempo me daba la responsabilidad de todo el culto. Yo tenía que traer sillas, sonidos, todo. Y mi gran deseo era cantar en la agrupación. Yo quería ser el director de alabanza, no el que hacía todo para que luego llegara uno muy bien vestido a cantar. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Quién se paró a las 5:30 de la mañana? ¿Quién llevó en su propia camioneta todas las sillas? ¿Quién buscó las sillas? ¿Quién acomodó las sillas? ¿Quién buscó el sonido que muchas veces tenía que irlo a buscar a un cabaret? Porque ahí estaba el sonido alquilado y tenía yo mismo que sacarlo del cabaret con las mujeres semidesnudas y los borrachos, y tenía que montar con alguna ayuda de alguien, y tenía yo mismo que pagar por el que me ayudara, y tenía que llevar el sonido al local de la iglesia, y tenía que buscar el técnico del sonido en su casa, y tenía que despertarlo muchas veces, traerlo todo armado, las sillas listas, el sonido probado, y yo lo único para lo que servía era para prueba, sonido, prueba. ¿Están bien? Sí, ¿se oye bien? Le preguntaba ya, sí, ajá, ok, listo. Y venía el cantante, muy sonriente. ¿Dónde están los que adoran? Y todo el mundo, ¡ah! Y yo sentado en la silla, bandido. Después que yo hago todo esto, no solamente eso, sino cuando yo estaba sentado en esa silla y el culto estaba cerrado, estos artistas que cantan para Jesús, no, nadie se ofenda por eso, era ese de ese día y algún otro que puedo tener yo en mi iglesia. Pero cuando entonces estaba cerrado el culto, porque estaban más preocupados por hacer una excelente dirección que por traer la presencia de Dios, entonces yo mismo me tiraba de rodillas y empezaba a orar. Señor, que se abra el cielo. Señor, que se abra el cielo. Señor, que tu presencia venga. Yo decía, no, yo no puedo seguir en esto, Señor. O sea, todos los domingos trabajo de lunes a viernes, los sábados tengo que estar en el local limpiándolo. Bueno, ahí conocí a mi esposa, gracias a Dios por eso. Y aparte de eso,
tengo que los domingos arreglar todo para el culto, para que venga el cantante, haga todo, y cuando el culto está cerrado, yo tengo que orar para que cuando el pastor llegue, todo esté listo para que él pase también y predique y ministre bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo empecé a quejarme y a decir: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué yo tengo que hacer todo eso y no tengo absolutamente nada de gloria en esto? Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Muchas veces queremos arreglar algo para que alguien nos vea y nos dé una palmada en la espalda y nos diga: siervo fiel. Eso va a ocurrir, créame, va a ocurrir en el cielo algún día. Y esa sí es la buena, esa es la grande. Cualquier felicitación o palmadita que usted reciba aquí en la tierra, eso no tiene ninguna importancia. Ocúpese de estar preparándose para recibir la que Jesús va a dar a sus siervos fieles. Juan aprendió una gran cosa, al igual que Pedro lo aprendió, y al igual que este servidor lo aprendió, y es que los llamados y las responsabilidades son puestas por Dios y no escogidas por mí. El día que yo lo entendí, entonces aprendí a obedecer sin preguntar. Desde entonces nunca le pregunto a Dios ¿por qué? Nunca. Si yo le pido explicaciones a Dios, créame, me estoy igualando a Él. Una de las cosas que le enseñaba a mi hijo en estos días, el varón, o uno de los varones, cuando me preguntó por qué, le dije: Javier, cada vez que me preguntas por qué, te igualas a mí. Estás en la etapa de no preguntar, sino obedecer. Y algún día estarás en la etapa de dar órdenes para que te obedezcan. Pero tu momento ahora es aprender a obedecer sin preguntar. Porque solamente así vas a desarrollar bien, excelente, tus responsabilidades. Pero cuando yo pregunto por qué, entonces mi responsabilidad está suscrita a una explicación. Y si resulta que la explicación no llena mis requerimientos mentales, yo haré muy mal mi responsabilidad, porque la explicación no me satisfizo. Así de simple. Y así funciona para Dios igualito. Javier, bota la basura. ¿Pero por qué? Yo le he dicho porque sí. Así que aunque usted no haya oído a Dios audiblemente, cuando Dios le manda a hacer algo y usted le pregunte por qué, lo más seguro es que Dios le responda porque sí. Punto. No tengo que decirte por qué. Le estoy hablando de experiencias prácticas en mi vida que me han ayudado a ser mejor servidor de Dios. Al final del día, lo que yo quiero es esa gran felicitación en el cielo. Espero recibirla. Y si cuando llegue al cielo está el que recibe la felicitación y le dice: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo digo, no está en la Biblia, que pueden haber algunos que vayan pasando y Jesús lo vaya viendo solamente. No los va a felicitar, pero no les va a impedir la entrada al cielo. Pero no le va a decir: siervo mío y fiel. O sea, yo quiero que Él me lo diga. Ese es mi sueño. Que Jesús me diga: siervo bueno y fiel. Eso es mi gran sueño en la vida. Si no me lo dice alguien, no me importa, porque yo no trabajo para que alguien me lo diga en la tierra. Yo trabajo para que alguien me lo diga en el cielo.
Y esa es mi gran ocupación. Todo llega a mí. Todos los requerimientos de la iglesia y el ministerio y todo lo que hago en Venezuela, todo llega a mí. No hay nada que haya sido delegado más que trabajo, pero toda pregunta, toda dirección y sobre todo todo dinero llega a mí. Para pedirlo, claro. No para darlo, para pedirlo. Igual, papá. Entonces, mi responsabilidad no ha cesado ni un poco, y en nada. Sigo teniendo todas las responsabilidades. Igual como mis hijos, no importa la edad que tienen, siguen viniendo a papá. Así como no importa cuántos años tengamos de casado, mi esposa sigue dependiendo de mí. Y lo va a hacer hasta que Cristo venga. Todas mis responsabilidades son mis responsabilidades. Y todo lo que yo hago en esta tierra debe tener una visión más alta que cumplir esas responsabilidades. Si mi visión no es más alta que mis responsabilidades, entonces haré mal mis responsabilidades. Porque en un momento me voy a hastiar, voy a golpear el escritorio y voy a decir: me cansé de esto, no quiero más. No voy a meterme más la mano en el bolsillo. Vean ustedes cómo hacen para pagar eso, porque yo no lo voy a pagar. Ganas muchas veces me han dado de decirle: denle ustedes solo, para que aprendan, para que ustedes sepan lo que es bueno, para que ustedes sientan lo que yo siento, para que ustedes se preocupen como yo puedo preocuparme en algún momento, para que alguna vez les dé algún tipo de susto porque no tienen el dinero hoy para pagar mañana. Pero inmediatamente me acuerdo por quién lo hago. Y cuando me acuerdo por quién lo hago, aquí está. Paguen la deuda, compren los equipos o hagan lo que tengan que hacer, porque esta es mi responsabilidad. Y pienso que un día mi Señor me dirá: siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Ese es mi gran sueño. Y yo le pregunto a usted: ¿será el suyo? Termino. Con lo que creo es más importante. Pedro y los discípulos conocían a Jesús. Estoy hablando de conocerle físicamente. Sabían, ese ejemplo no es así, Jesús no tomaba café, pero sabía cómo le gustaba el café. Si con azúcar o sin azúcar. Los discípulos llegaron a desarrollar un conocimiento de el Jesús hombre. De qué no le gustaba, de qué le molestaba. Una mirada de Jesús era entendida rápidamente por Pedro, por Juan, por Jacobo, por Tomás, por cualquiera de ellos. Era rápidamente entendida. Jesús quiere esto, Jesús quiere aquello, Jesús no le gustó esto. ¿Viste la mirada de Jesús? ¿Viste la cara de Jesús? ¿Viste la sonrisita que Jesús puso? No le gustó. Mira, Jesús está feliz, le gustó. Toda esta relación estuvo con los 12 discípulos y con mi Señor Jesús. Y hubo otros que le conocían también o llegaron a conocerle, como las mujeres que servían a Jesús con sus bienes también, y que sabían que Jesús le gustó algo. Jesús no necesitaba recoger una ofrenda, no acostumbraba a hacer eso. Jesús solamente veía a alguna de las mujeres, le veía al que estaba cobrando y ya la mujer sabía que tenía que ir a pagarle. Prefería ver a la mujer o a alguna de estas mujeres para que pagaran allá y no a Judas, porque cuando él venía a Judas, Judas le quitaba la mirada. Judas no quería meter la mano en la bolsa para pagar, sino para él quedarse el dinero. Así que Jesús nunca, lea su Biblia, jamás le pidió nada a Judas para hacerle saber al pobre Judas que él no dependía de esa bolsa, mientras que Judas estaba vendiéndolo y perdiéndolo todo por ella. Así que Jesús siempre quiso pensar y creer que Judas un día lo iba a ver, iba a decir: oye, yo estoy perdiendo todo por esta bolsa y mi Señor Jesús nunca me pide ni una moneda. Es decir, la bolsa no es importante.
Jesús siempre lo hizo por amor a Judas. Aun cuando necesitó pagar sus impuestos, le dijo a Pedro: ve y haz esto y tira. Usted conoce la historia. Y sacó la moneda y vino y pagó y le dijo: eso es por Pedro, que hizo el trabajo, y por mí, que le di la fe y la orden. Los otros lo pagas tú, Judas. Una vez más, Jesús le dice: no dependo de la bolsa para mi ministerio. No dependo de esto para hacerlo, sino de la fe que tengo en Dios. Así que todo lo que se sabía de Jesús era conocimiento. Conocimiento basado en aquel tiempo en acciones o relación en la línea de lo físico. Hoy día mucha gente conoce a Jesús por la línea de lo conceptual o de lo informativo. Pero cuando alguien conoce a Jesús por un medio de una experiencia, su vida cambia para siempre. Y termino diciéndole lo que pasó con un hombre llamado Saulo, perseguidor de la iglesia, que nunca conoció a Jesús en persona. Y no estuvo 3 años con Jesús. Y oía cuentos de Jesús. Y oía historias sobre Jesús. Tal vez sabía mucho de Jesús, pero jamás lo vio. Y un día, camino a Damasco, tuvo una experiencia, un resplandor. Creo, en mi opinión, que no llegó a verlo, pero vio su resplandor y su luz, y oyó su voz. Y sobre el caballo iba un hombre perseguidor de la iglesia, malamañoso, mujeriego, tirano, jugador y todo lo que usted quiera decir de Saulo. Y Saulo arriba del caballo tiene una experiencia de ¿cuánto? ¿Serían 2 segundos? Puede ser 2 segundos. Ahora, haga la prueba. ¿Cuánto puede tardar usted de caerse de un caballo? ¿2 segundos? 1 segundo, haga la prueba. Móntese mañana para que mida ese tiempo. Entonces vamos a sumar 2 segundos en una experiencia y 1 segundo cayendo del caballo. 3 segundos, no en conocimientos, no en conceptos, sino en una relación y revelación de Jesús. 3 segundos, no toda una vida. 3 segundos, no 3 años, 3 segundos de un hombre que no conocía y no sabía, pero tuvo una pequeña, mínima, corta experiencia con Jesús sobre el caballo, y cuando cae al piso cegado con el resplandor, entonces lo sé porque lo sé porque lo sé. Porque cuando está en el piso, este hombre hace esta poderosa confesión, y teniendo órdenes y teniendo una hoja para vivir su vida, planes de retiro y un montón de planes a futuro, este hombre en el piso dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Sabe lo que cuesta en un creyente llegar al punto de preguntarle a Jesús: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo quiero hacer todo esto, pero ¿qué quieres hacer tú conmigo, Señor? ¿O qué quieres hacer en mi vida? ¿O qué quieres tú que yo haga para ti? Y vale para todo. Puede valer para cuando esté ahí a punto de pasar a predicar un mensaje y saber que yo estoy aquí por Él y que debo hacer lo que Él quiere. Puedo estar aquí listo para empezar a adorar y saber que tal vez la línea de canciones que tengo sea muy buena y poderosa, pero tal vez Él quiere que cante una sola canción. En cualquier caso, el éxito de un servidor no radica en cuanto sabe, sino en cuanto obedece al Jesús que tiene revelado en el corazón. Y esa es mi gran preocupación en esta vida de servicio. Poder decirle a mi Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Aunque eso signifique arriesgarlo todo, perderlo todo y caminar en un camino que no conozco. Pero yo quiero saber qué quieres tú, Señor, que yo haga. Finalmente, y después de un tiempo preciso para predicar, el asunto de conocer a Jesús va más allá. Y en este asunto vale más una experiencia con Él
que 1000 conceptos de Jesús. He tenido no muchas experiencias con Jesús en mi vida, pero han sido suficientes para empujarme hasta aquí. Y no suscribo mi relación con Él a algo que yo sé, sino a algo que no sé. Cada día sé que hay un nivel más alto para relacionarme con Él, que hay una mejor forma de hacerlo, y la busco y seguiré buscándola. No quiero adaptarme a prácticas, quiero rendirme a su voluntad. Cuando llegamos a ver como aquel ciego, no nos importa todo lo que sepamos o no. Aquel día esos hombres le dijeron a este ciego: tú sabes que él es pecador, ¿verdad? Sabes que es hijo de un carpintero, sabes que es bastardo porque su papá no es José, que es el esposo. Sabes y sabes y sabes de esto de Jesús. Y este ciego le dijo una cosa que sigo yo diciendo: yo no sé lo que Jesús pueda haber sido o haya hecho en el pasado. Yo solo sé una sola cosa, y es que yo antes era ciego y ahora yo veo. Y eso me sirve para seguirlo todo el resto de mi vida, para servirlo todo el resto de mi vida y para amar a mi Señor Jesús todo el resto de mi vida. Que el amor de Dios, que la gracia de mi Señor Jesús, que la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes siempre. Muchas gracias por oír a este servidor y espero haberlo ayudado en algo. Los amo. Sam, este hombre nos bendice. Nos bendice. Ay, yo quisiera ser miembro de iglesia. Es más cómodo. Es más cómodo. Porque hoy, aunque me levanté casi a la misma hora, pero no tenía la presión que tenía que buscar mensaje. Si no, pude simplemente adorar sin pedir nada, ¿entiendes? No pedí unción ni revelación. Yo quisiera ser oveja, amén. Pero sucede que Dios me llamó a hacer esto. Lo que otros hacen cuanta cosa hay para hacerlo, yo quiero simplemente ser una oveja de Jesús y conocerlo a Él. Porque es interesante, porque cuando nos encontremos con Él, Él nunca nos va a decir: buen y fiel pastor, buen y fiel apóstol, buen y fiel salmista. Solamente nos va a decir: fiel y buen siervo. La palabra que hoy está fuera de moda, porque la gente ama más los títulos que su relación con Dios. Y estamos hablando que es maravilloso, es interesante. Aleluya. Yo también crié 4 y tenemos ya pronto 14 nietos, y siempre se la pregunta: ¿por qué? Pues porque sí. Estamos hoy en un tiempo de psicología, hay que dar explicación, ¿entiendes? No, Dios no da explicaciones. A mí Dios no me dio explicaciones cuando yo le pregunté por qué Panamá. Me dijo: ¿y por qué no? Así que aquí estamos haciendo la voluntad del Señor. Aquí está el apóstol Bertucci haciendo en Venezuela lo que Dios le llamó a hacer a él. Y aquellos que no entienden lo que Dios le llamó a hacer a él, especialícense en hacer ellos lo que tienen que hacer y dejen quieto al hombre de Dios haciendo lo que Dios le mandó a hacer, porque Él es responsable, ¿entiende? Y muchas veces ni yo tengo que entenderlo. Mírenme bien, enseguida la gente me pregunta: ¿y qué usted cree, papá? A mí no fue que Dios me lo dijo, pregúntale a Bertucci. Pero yo confío en alguien que es fiel, porque si me es fiel a mí, le es fiel a Dios. Y ahora nosotros vamos a mostrar nuestra fidelidad. ¿Por qué hay que diezmar? Porque sí. Porque hay que ofrendar. Porque sí. Porque hay que amar. Porque sí. Porque hay que perdonar. Porque sí. Padre, yo bendigo a este pueblo ahora, que nos preparamos para
ser socios del reino de Dios. Señor, y yo doy gracias porque tú me has dado una iglesia maravillosa, una iglesia que ora, que busca a Dios, responsable, que saben apreciar un buen plato como el que le sirvieron hoy desde este púlpito. Una iglesia, eso Dios, que cada uno en sus aleluya, en sus limitaciones o en sus gracias puede hacer lo que Dios le mandó hacer. Gloria a Dios. Me decía Bertucci acerca de una ofrenda que él me prometió hace algún tiempo, y bueno, me la está pagando en pagos y me falta la mitad, y yo le digo, yo te perdono esa otra mitad, le dije hoy, y me dice, no papá, no me la perdone porque usted me la puede perdonar, pero Dios no, porque yo le prometí a Dios, ¿entiende? Y imagínense, algo que yo he aprendido en mi vida es a no deberle a nadie, ni deberle a Dios, ¿entiende? Por eso prefiero hacer ajustes en todo sitio para estar bien con Dios y para estar bien con su reino. Esto no es una esclavitud, esto es una libertad, porque hermano, nunca nos falta nada, nunca hay carencia, nunca, porque Dios es galardonador. Dios hace acepción no de personas, pero hace acepción de dos cosas en nosotros. Hace acepción de amor y acepción de fe. Los que le aman pasionalmente, los que le creen pasionalmente, Dios se les entrega. Aleluya. Y yo declaro en este momento la bendición sobre esta iglesia, que no nos falta nada, oh Dios. Señor, que hoy pagamos estos $12,000. Quién sabe si en un año es un lugar para 2,000 personas y hay que pagar 40,000. Y el mismo que está supliendo $12,000 cada mes para pagar esto, pues va a suplir lo que vi, porque Dios siempre es fiel, Señor. Y aunque algunos ya están asustados, no están diciendo ni amén, Señor, pero yo te estoy orando a ti, no a ellos, Padre. Gracias, Padre. Vamos a traer diezmo y ofrenda y habrá bendición en esta casa, en el nombre del Señor. Amén. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Bien. Gracias. Y yo declaro que algún día nuestras ofrendas van a ser bautistas y no pentecostales. Papá, ¿a qué se refiere que nuestras ofrendas van a ser bautistas? Los bautistas no hacen mucho ruido. Amén. Bendiciones. Aleluya. ¿Cuántos están orando por su papá? ¿Cuántos me aman? Amén. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está. ¿Habrá aquí alguien que quiera dar su vida a Jesús antes que nos tengamos que ir ya a la próxima misa? ¿Habrá alguien que quiere dar su vida a Jesús en este lugar? Usted oyó la palabra de Dios. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Póngase bien. Diga. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser
mañana a la escuela de oración, de donde ministramos desde la iglesia central, pero hay un culto poderoso de oración aquí. Los miércoles también se reúnen aquí de 9 a 12 para el ayuno, y los viernes con la participación de su pastor local aquí, que él trae siempre una palabra muy poderosa, y el domingo que viene aquí estaremos otra vez. Así que extienda la mano para yo orar por usted y usted por mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por este pueblo. Yo los bendigo, yo declaro el reino de Dios sobre ellos. Gracias por cada familia. Yo pido ahora que la sangre de Cristo me los limpie, la sangre de Cristo me los proteja, y que vayan a su hogar llenos de fe, llenos de poder, llenos de gloria, a manifestar a este Jesús. Que cumplamos toda justicia en lo que Dios nos ha mandado hacer. Les amo, les quiero con todo mi corazón. Muchas gracias por su amor. Amén.